Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir la serie de psicometría donde la habíamos dejado ayer. Habíamos hecho un resumen para terminar el vídeo. Habíamos dicho que test, la palabra, suele reservarse para todos aquellos instrumentos de medición utilizados en el ámbito cognitivo. Aptitudes, conocimientos, rendimiento, habilidades. Cuando estamos ante variables que no pertenecen al ámbito cognitivo, sino al afectivo u oréctico, personalidad, actitudes, intereses, opiniones, se utilizan escalas, cuestionarios, inventarios. Las escalas, el enunciado junto a una serie de alternativas de respuesta categorizadas de forma ordenada. El sujeto puede mostrar su posición respecto a lo que se muestra en el enunciado eligiendo la categoría con la que se sienta más identificado. Cuestionarios formados por elementos cuyas alternativas de respuesta no forman categorías ordenadas y así se llaman listados. Cada alternativa es independiente de las demás. La tarea del sujeto consiste en elegir la alternativa o alternativas que prefiera o las que en su opinión reflejen mejor aquello que se está valorando. Por último, en los inventarios, una serie de enunciados ante los cuales el sujeto ha de responder en función de su grado de acuerdo o desacuerdo. Comentábamos que a lo largo de esta serie de vídeos la palabra test va a ser utilizada para hablar en términos generales de todos los instrumentos de medición psicológica, puesto que es el término más amplio y aceptado internacionalmente. Los otros términos se utilizarán cuando se haga referencia expresa a un determinado tipo de instrumentos de medición. Seguimos. Por lo tanto, repasando, en los cuestionarios no hay respuestas correctas o incorrectas. Las preguntas que incluyen pueden ser muy variadas con el fin de obtener una mayor información acerca del sujeto o sujetos y de su entorno, edad, profesión, nivel de ingresos, nivel de estudios, opiniones acerca del problema que se quiere evaluar, entre otras posibilidades. Son el instrumento, lo recordamos, generalmente utilizado cuando se quiere llevar a cabo una investigación mediante encuestas. Recordamos también, inventario suele estar vinculado a los instrumentos elaborados para medir variables de personalidad. La respuesta de los sujetos a los ítems tampoco son en este caso correctas o incorrectas. Lo único que demuestran es la conformidad o no de los sujetos con los enunciados de los ítems que conforman el inventario. Recordamos algunos ejemplos, como por ejemplo el enunciado la capital de España es, y las alternativas de respuesta París, Londres o Madrid. Otro enunciado debería estar prohibido fumar en todos los restaurantes, con 5 alternativas de respuesta que van desde completamente de acuerdo hasta completamente en desacuerdo, pasando por de acuerdo, indiferente y en desacuerdo, por este orden. Ejemplo tercero, enunciado interrogativo
qué parte de la asignatura de psicometría le resulta más fácil de estudiar. 4 opciones: fiabilidad, validez, análisis de elementos y la construcción de test. Y por último, 3 enunciados con opción de verdadero o falso. A menudo me siento como si los demás me ignoraran. Otro, el problema de mucha gente es que no toma las cosas en serio. Y por último, creo que me gustaría trabajar en unos grandes almacenes, siempre con las opciones dicotómicas verdadero, falso. El primer ejemplo, de esto ya hablamos ayer, simplemente estoy resumiendo para los rezagados, representa una pregunta típica de lo que denominamos un test de conocimientos. El sujeto ha de elegir la respuesta correcta entre las distintas alternativas que se le ofrecen. En nuestro caso, la capital de España, obviamente, es Madrid. Opción C. El segundo ejemplo podría ser una pregunta típica de una escala que midiera la actitud ante el tabaquismo. En nuestro ejemplo, debería estar prohibido fumar en todos los restaurantes. La opción que yo escogería sería completamente de acuerdo. Para cada elemento, subrayo, se ofrece una escala de respuesta graduada, que en nuestro caso va del 1 al 5. De manera que la opción elegida por el sujeto refleje su posición personal ante el enunciado del ítem. Yo he contestado completamente de acuerdo, por lo tanto, opción 1. Aquí, como veis, no hay respuestas correctas o incorrectas. Podría haber contestado cualquier otra cosa, haber elegido cualquier otra opción dentro de la escala graduada de respuestas. Si pasamos al tercer ejemplo, sería una pregunta típica de un cuestionario. Tampoco aquí hay respuestas correctas o incorrectas. Simplemente el sujeto deberá elegir la alternativa que refleje su opinión. A diferencia de las alternativas presentadas en las escalas, en las que recordamos el sujeto debía elegir entre una serie de categorías ordenadas en función del grado de acuerdo con respecto al enunciado del ítem, en los cuestionarios, caso del ejemplo 3, las distintas opciones no guardan ninguna relación de orden entre sí, de manera que es indiferente su orden de presentación. Como podemos comprobar si nos preguntan qué parte de la asignatura de psicometría, en el caso de que estemos estudiando el grado en psicología, nos resulta más fácil de estudiar, es indiferente que las opciones de fiabilidad, validez, análisis de elementos y construcción de test estén presentadas en uno u otro orden.
Y el sujeto, como en el ejemplo 3, deberá elegir la alternativa que refleje su opinión. Puesto que tampoco hay respuestas, lo recordamos una vez más, correctas o incorrectas. Finalmente, los enunciados incluidos en el ejemplo 4 podrían ser o pertenecer a un inventario de personalidad. Son típicos. Como se puede observar, no hay respuestas correctas o incorrectas tampoco. El sujeto debe leer cada uno de los enunciados y responder si es verdadero, importante este matiz, o habitualmente verdadero, o falso, o habitualmente falso para el propio sujeto. Es decir, su acuerdo o no con los distintos enunciados, eso es lo que ha de reflejar en la respuesta. Matizamos aquí que los inventarios de personalidad, al no haber respuestas correctas o incorrectas, suelen utilizarse otras etiquetas lingüísticas. Es decir, a menudo me siento como si los demás me ignoraran, pues puede ser verdadero o falso, para mí en particular. El problema de mucha gente, pues ya sabéis, verdadero o falso, según lo que me parezca o creo que me gustaría, pues verdadero o falso, ¿no? Volvemos al resumen. Es importante que tengáis claro esto, por eso lo reitero, aunque prácticamente la primera mitad de la grabación de hoy consiste precisamente en reiterar contenidos de la segunda mitad del vídeo de ayer. Repetimos, el término test suele reservarse en general para todos aquellos instrumentos de medición utilizados en el ámbito cognitivo, para aquellos instrumentos construidos para medir aptitudes con P, conocimientos, rendimiento, habilidades, fundamentalmente estas cuestiones. Si queremos medir variables que no pertenecen al ámbito cognitivo, sino al afectivo u oréctico, personalidad, actitudes con C, intereses, opiniones, se utilizan las escalas, los cuestionarios y los inventarios. Las escalas, volvemos a recordar, muestran el enunciado del elemento junto a una serie de alternativas de respuesta categorizadas de forma ordenada. Escalas de categorías o escalas de clasificación, así llamadas. El sujeto puede mostrar su posición respecto a lo que se muestra en el enunciado, eligiendo la categoría con la que se sienta más identificado. Cuestionarios suelen estar formados por elementos cuyas alternativas de respuesta no forman categorías ordenadas, y hablamos así, en este caso, de listados. Cada alternativa es independiente de las demás. La tarea del sujeto consiste en elegir la alternativa o alternativas que prefiera, o las que, en su opinión, reflejen mejor aquello que se está valorando. Y por último, los inventarios se suelen reducir a una serie de enunciados ante los que el sujeto ha de responder en función de su grado de acuerdo o desacuerdo con los mismos. A lo largo del texto, en este caso un texto oral, puesto que es una grabación, se me ha colado la palabra texto, que evoca un texto escrito, porque lógicamente la exposición de los contenidos la estoy haciendo a partir de un texto que he elaborado con antelación
para, lógicamente, no improvisar en la exposición. Pero, pues bien, a lo largo de esta serie de vídeos de psicometría, vamos a utilizar la palabra test para hablar en general de todos los instrumentos de medición psicológica, puesto que se trata del término más amplio y aceptado internacionalmente. Se utilizarán los otros términos, escala, cuestionario o inventario, para hacer referencia expresa a un determinado tipo de instrumento de medición. Iniciemos el proceso de construcción de un test. La construcción de un test es un proceso laborioso que requiere, como paso previo al proceso de construcción, propiamente dicho, tener muy claro qué se quiere medir, a quién va a ir dirigido y para qué lo vamos a utilizar. El conocimiento del objetivo del test es el paso previo que va a condicionar las siguientes etapas de la construcción. En una tabla podemos recoger de forma esquemática las distintas etapas que hay que ir cubriendo desde el momento en que el investigador se plantea la tarea de construir un test hasta el momento de la aplicación piloto de la prueba desarrollada, recogiendo todos aquellos aspectos a los que hay que dar respuesta. No es necesario que se incluyan en esta tabla que imaginamos las etapas correspondientes a la evaluación de las características psicométricas de la prueba, ni a las de la aplicación del test definitivo, ya que las analizaremos en los vídeos siguientes, tal y como comentamos desde el principio. Así pues, nos imaginamos la siguiente tabla, que constituiría un esquema de las etapas a cubrir para la construcción de una prueba piloto, que es lo que nos ocupa en estos instantes. La primera etapa sería determinar, la finalidad del test. ¿Qué decisiones hay que tomar en esta etapa? ¿Qué se va a medir? ¿A quién se va a medir? ¿Y para qué se va a medir? En la siguiente etapa, especificación de las características del test, habrá que tomar otras decisiones. ¿Cuál va a ser el contenido del test? ¿Qué tipo de ítems incluiremos? ¿Cuántos ítems? Y las características psicométricas de los ítems y de la prueba en su conjunto. Pasamos a la etapa de redacción de los ítems, donde tendremos que decidir si incluimos ítems de elección o ítems de construcción. En la siguiente etapa, la de la revisión crítica de los ítems por un grupo de expertos, decidiremos qué ítems van a seleccionarse, o lo decidirán los expertos. En la etapa de confección de la prueba piloto,
Decidiremos acerca de las instrucciones de administración, del formato de presentación de la prueba y del formato de registro de las respuestas. En la aplicación de la prueba piloto, decidiremos si la aplicación es individual o colectiva, si la aplicamos con papel y lápiz o de manera informatizada, si la aplicamos por correo, mediante entrevista personal, por teléfono, entre otras posibilidades. Y por último, en la corrección de la prueba piloto y asignación de puntuaciones a los sujetos, decidiremos determinadas cuestiones si estamos ante test formados por ítems de elección o test formados por ítems de construcción. Decidiremos en un caso y en otro acerca de distintas cuestiones. Comencemos pues por la finalidad del test. Y es que como paso previo a la construcción de un test, es necesario tener muy claro cuál va a ser su objetivo, esto es, qué es lo que se quiere medir, a quién se quiere medir y para qué se quiere medir. Supongamos por un momento los alumnos del grado en psicología que estén visionando a esta grabación. Supongamos que los profesores de psicometría quieren construir un test, lógicamente un examen de psicometría para evaluar los puntos fuertes y débiles del conjunto del alumnado respecto al programa de la asignatura y de esta manera poder incluir en la página web algunas recomendaciones que permitan a los alumnos y alumnas superar las dificultades que encuentren durante el estudio. Digo en la página web porque ahora, esta es una herramienta con que cuenta el alumnado universitario para seguir las distintas materias, ¿no? Los departamentos y los equipos docentes la ponen a disposición de todos. Bueno, pues ya tendríamos en este caso el objetivo del test. ¿Qué se quiere medir? Pues los conocimientos de psicometría, obviamente. ¿A quién se quiere medir? Pues lógicamente a los alumnos y alumnas. ¿Y para qué? Pues para detectar, como hemos dicho, puntos fuertes y débiles en el alumnado respecto al programa de la asignatura, en nuestro ejemplo, la asignatura de psicometría. Recordemos, una asignatura metodológica a cargo del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. La primera pregunta hace referencia a la variable o objeto de estudio que se quiere medir, aquella que se quiere medir, como decimos. La segunda, a la población a la que va dirigido el test. Y la tercera, al uso o utilidad que se va a dar al test.
Veamos otro ejemplo. Un grupo de psicólogos especialistas en modificación de conducta encargan a un grupo de psicómetras la construcción de un test que permita medir el nivel de estrés que producen los exámenes de acceso a la universidad, con el fin de buscar algún sistema que permita reducirlo o al menos controlarlo. La variable a medir sería el estrés. La población objeto de estudio estaría formada por todos los alumnos que realizan el examen de acceso a la universidad. El objetivo sería buscar algún sistema para reducir el nivel de estrés o al menos controlarlo, como decíamos. Pues comencemos con la variable objeto de estudio. Esperamos que con estos dos ejemplos, el del test examen de psicometría y el de el grupo de psicólogos especialistas en modificación de conducta, están interesados en el nivel de estrés que producen los exámenes de acceso a la universidad. Esperamos que os haya quedado clara esta cuestión de la finalidad del test. ¿Qué, a quién y para qué? Quizás pueda parecer una trivialidad el hacer tanto hincapié en la necesidad de conocer claramente lo que se quiere medir antes de iniciar la construcción de un test. A lo mejor lo sería si la variable a medir fuera una variable de tipo físico, como la longitud, la altura, ya que son variables que están bastante claras para todo el mundo y todo el mundo sabe cómo hay que medirlas. El problema surge cuando lo que se trata de medir es una variable psicológica, inobservable de forma directa, como sabemos, una variable o atributo latente a la que se le da también la denominación de constructo. Sobre ello ya hemos hablado en vídeos anteriores. Los constructos, variables teóricas inobservables, se manifiestan a través de una serie de conductas que ya sí son observables de forma directa y, por tanto, sí son susceptibles de medición. Estas conductas, para que puedan ser consideradas como manifestaciones del constructo, han de ser más o menos uniformes y constantes a lo largo del tiempo y en una serie de situaciones. Así, por ejemplo, diremos que una persona es agresiva no porque en una ocasión haya dado muestras de agresividad, sino porque cuando se enfrenta a ciertas situaciones, lo normal es que reaccione siempre agresivamente. Ahora bien, ¿en qué consiste dar muestras de agresividad o reaccionar de forma agresiva, verdad? Hay una serie de conductas que pueden ser consideradas como tales. Por ejemplo, un niño tendrá un comportamiento agresivo si en los recreos pelea con los demás niños sin motivo. Si cuando se le regaña, reacciona violentamente rompiendo alguna cosa. Por ejemplo,
Todas las cuestiones que hacen referencia a estas conductas son las que deben ser reflejadas en los ítems del test. De ahí la importancia de definir claramente el constructo que se quiere medir, puesto que en la medida en que el constructo esté mejor definido, se tendrá un mayor y mejor conocimiento de las conductas en las que se manifiesta, evitándose la omisión de algunas áreas de conducta importantes y la inclusión de otras que resulten irrelevantes, lo que siempre supone un riesgo. Por ejemplo, si quisiéramos construir un test para medir la habilidad verbal o la impulsividad, lo primero que tenemos que hacer es definir ambos constructos. Una definición puede ser la propuesta por Thorndike, que pasamos a compartir con la audiencia. Habilidad verbal. Se trata de un constructo que se pone de manifiesto por el conocimiento de significados de un gran número de palabras y elección de la palabra más adecuada en un determinado contexto. Impulsividad. Constructo que se manifiesta en una tendencia a autodescribirse con frases que implican decisiones rápidas y precisas para actividades no planificadas, nacidas del momento, a diferencia de las frases autodescriptivas que implican deliberación, tendencia hacia la planificación cuidadosa y reprimida. Si el constructo está bien definido, será más fácil determinar cuáles son las conductas representativas del mismo y a partir de ellas especificar el contenido del test. Pasemos ahora, y lo vamos a dejar aquí, a la población a la que va dirigida la prueba. Y es que este es otro punto a tener en cuenta a la hora de construir un test, ya que no es lo mismo construir un test para evaluar algún rasgo o característica en una población infantil que en una población de adultos. El contenido de los ítems, su redacción, la longitud del test y las instrucciones de aplicación y cumplimentación, por ejemplo, serán diferentes según el tipo de población a la que vaya dirigido. Bien, pues lo vamos a dejar aquí para no hacer demasiado largo este vídeo. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta y recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Si sois asiduos al mismo y no os habéis suscrito todavía por alguna razón, os sigo animando a ello. Si sois recién llegados a mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por los contenidos del canal. Seguro, como estoy, de que tras ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro, así lo ha sido desde el comienzo de esta andadura
allá por mediados del pasado mes de agosto del año 2022. Estamos próximos a cumplir el año de vida, una gran alegría para quien nos habla y espero para la mayor parte de vosotros. Os recuerdo asimismo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, apoyo y compromiso con este proyecto que lleva su nombre, y sin más me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos volvamos a encontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré muy pronto. No tengáis ninguna duda al respecto, al canal, a este punto de encuentro que hemos dado en llamar mi amigo Freud. Un saludo, como digo, hasta el próximo vídeo, amigos, amigas.